Bueno, lo que comentábamos recién en los titulares, en nuestras claves, uno de los líderes de la denominada agrupación Los Piratas del Tren de Aragua fue detenido. Se trata de Alfredo Enríquez, conocido en el AMPA como el Gordo Alex, quien es acusado de ser uno de los autores materiales del secuestro y posterior crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Usted se recordará, a quien capturan y secuestran desde su departamento en la comuna de Independencia y luego aparece su cuerpo sepultado en una toma en Maipú. En este caso, la Fiscalía mantiene la tesis del móvil político, directamente apuntando a la segunda autoridad venezolana, Diosdado Cabello. Para profundizar en este tema estamos con Luis Toledo, exfiscal, director del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián. Luis, primero que nada, buenas tardes y gracias por estar con nosotros acá en el canal 24 Horas. Muy buenas tardes, Iván. Mucho gusto saludarte. Igualmente. Bueno, partamos primero por lo que ha dicho el fiscal Barros, ¿no? Que es el fiscal ECO, fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, a propósito de este crimen, que él califica directamente como un crimen de carácter político. De acuerdo a los antecedentes que son públicos, que me imagino serán los mismos a los cuales tenemos acceso nosotros, exfiscal, ¿en qué se fundamenta esta tesis para directamente ligarlo a un crimen de carácter político? Lo que ha establecido, lo que ha señalado el fiscal y la fiscalía en su caso, es que al parecer la motivación, la orden, el financiamiento de este crimen provino desde Venezuela y desde órganos de poder de Venezuela, y se ha identificado incluso la persona respecto de la cual se tendrían antecedentes que nos han dado a conocer, que sería la que habría encargado este homicidio, que sería el señor Diosdado Cabello. Lo concreto es que hoy día hay cerca de 12 personas detenidas en distintas partes del mundo, en Colombia, en Costa Rica, en Estados Unidos y también en Chile, y que esta persona, el señor Enríquez, que identificado como el Gordo Alex, tenía un rol claro en el asesinato y en el secuestro principalmente del señor Ojeda, con posterioridad, digamos, con posterior asesinato, que sería uno de los falsos policías que habría capturado a Ojeda y luego llevado a la casa de torturas, que finalmente se le provocó la muerte, por asfixia, según lo que se ha dado a conocer. Sí. Además, lo que plantea es que habría vuelto a Chile con el afán de rearticular este grupo criminal que serían los Piratas de Aragua, lo que habla de la capacidad de mutar de la organización, es decir, ingresa por un paso no habilitado, transfronterizo, y luego llega a una casa donde se estaban haciendo otras diligencias respecto de otro secuestro, y encuentran a esta persona que había ingresado a Chile, a nuestro país, con este afán de rearticular el movimiento, este grupo criminal que serían los Piratas de Aragua. Luis, una de las declaraciones del fiscal Barros que tenemos que entender qué es lo que puede comunicar, hay otras partes de la investigación que han sido declaradas reservadas, para sustentar la tesis política, toda vez que las otras se han ido cayendo. Evidentemente no fue extorsivo porque nunca hubo una solicitud de compensación económica, no fue un intento de robo, o sea, el secuestro, la única tesis en pie es un crimen por encargo y de carácter político. Él dice, ustedes piensen, ¿ha habido algo parecido antes o algo parecido después? Y le quiero preguntar por la orgánica, porque el fiscal Barros habla aquí de que habría al menos 16 personas en lo material que participan de todo lo que implica el secuestro y el asesinato de Ojeda, desde quien lo diagrama, lo planifica, quien contrata los automóviles, la persona que está esperando, son dos vehículos distintos, quienes suben a buscarlo y capturarlo de madrugada en Independencia, luego se le traslada, no está claro dónde es asesinado, sí está claro dónde aparece, las condiciones que aparece, y le quiero preguntar por esta organización, 16 personas trabajando coordinadamente, hoy día usted decía hay 12 detenidos, algunos en Chile, otros en Estados Unidos, otros en Colombia. ¿Qué características tiene esto y qué nivel de orgánica se requiere para montar una operación de estas características? Orgánica y financiamiento, Ok. que yo creo que esa es la fase que falta respecto de lo que se conoce hasta ahora públicamente. Si se llega a la fuente de financiamiento, seguramente se va a llegar a los autores intelectuales de este crimen. En términos concretos, por ahora lo que se sabe es la orgánica material. Para agrupar a 16 personas con distintos roles en una célula autónoma, se requiere un fuerte financiamiento donde se ocupan varios vehículos, una casa de seguridad. En definitiva, estamos hablando de una estructura que opera, que es muy distinta a las que conocemos en términos generales, y que lamentablemente digamos, no pensamos que iban a llegar a nuestro país, pero
estuvieron disponibles para ejecutar materialmente esta instrucción. ¿Me entiende? De alguna parte provino esta instrucción, ideación, si usted quiere, programación y financiamiento de este secuestro para finalmente ejecutarlo en Chile. Fiscal, perdón, esta Y gente... esa banda criminal, perdón, esa banda Sí, criminal operaba en Chile. ya. Estamos hablando de personas que tenían un gran rol dentro de la organización, estamos hablando de al menos 12 detenidos, y creo que eso es un acierto, un muy buen acierto de la investigación. Pero estamos hablando de Larry Changa, estamos hablando de Michael Claro. Villegas, estamos hablando del Turco, de Bobby Caguas, varias personas que tenían un rol importante dentro del Tren de Aragua, y claramente con esto no se desarticula el Tren de Aragua, ni los piratas tampoco. Muta, muta. Y eso, y aunque se desarticule en parte, lamentablemente esto implica que otras bandas, como por ejemplo los pulpos, como por ejemplo bandas criminales asociadas a Colombia, en fin, puedan adquirir notoriedad respecto de esto. Fiscal, disculpe, cuando se diseña una operación de estas características, que además tiene usted dice que este sujeto, el gordo Alex, es uno de los que aparece en el video donde se les ve caracterizado como policía. Y uno entiende que es una logística millonaria. No sé si nos puede ayudar a comprender la magnitud de esto. Primero, ¿cómo se reclutan a estas personas? Son personas que estaban en Chile. Sabemos que algunos de ellos entraron y salieron específicamente para esta misión y que incluso habían cometido otros crímenes antes y volvieron a entrar. Pero al momento de diseñar una estructura de estas características, ¿está compartimentada la información? ¿Todos saben lo que va a ocurrir? ¿Algunos tienen funciones específicas y no están en contacto con otros? ¿Cómo se elabora una operación de estas características y con casi una veintena de sujetos involucrados, 16 personas involucrados? No es lo mismo, disculpe que le haga la comparación con uno de los casos que se conocía ayer, que era un joven de 16 años que estaba siendo secuestrado en este edificio, este edificio en Independencia, claro, para que fuera un soldado del crimen. Se lo tenía en un departamento, se le había, entiendo, sido víctima de apremio legítimo. Ahí yo entiendo que una operación bien acotada. Aquí hay una orgánica distinta. ¿Cómo se trabaja? Completamente. Por eso, ¿cómo se trabaja una mecánica de estas características? Hay inteligencia de por medio. O sea, esto es evidente. Cuando se hace el recambio de vehículos, donde llevaban digamos, a la persona secuestrada en este crimen del teniente venezolano, claramente el señor Ojeda, claramente cambian vehículo en un lugar donde no había cámara. Y además estamos hablando de la logística de tener indumentaria de la Policía de Investigaciones muy parecida. Eso no es fácil. ¿Se fija? Estamos hablando de seguimiento, de planificación, de inteligencia, de ver por dónde se podían escapar, de la casa de seguridad. No sabemos si en otras partes, no conozco la investigación, no me corresponde, pero podemos suponer que a lo mejor no estuvo inmediatamente en la última casa donde le dieron muerte. En consecuencia, estamos hablando de muchas personas involucradas. La ejecución material, el fiscal Barros lo ha dicho que son 16, pero claramente acá hay una instrucción, una planificación que es extranjera. No, es difícil o interna, pero él la ha situado incluso en Venezuela y ha dado el nombre de la persona que habría encargado. Me imagino que tendrá más antecedentes respecto de esto y por eso la Fiscalía de Chile hizo una presentación en la Corte Penal Internacional digamos, iba a decir una palabra quizás no tan docta, pero para infundir, que sea mayor presión, por así decirlo, a todos los estados que estaban siendo, en definitiva, que Venezuela estaba encargando crímenes en otros estados, muy propio de las dictaduras de antaño, ¿se fija? En consecuencia, estamos hablando de una situación bastante grave desde el punto de vista internacional y claramente grave para la seguridad pública en Chile. No es lo mismo que las bandas que hoy día cometen secuestro en forma para financiamiento. No, aquí jamás pidieron dinero, Ahora, como usted bien dice. Luis, preguntarle porque da la impresión de que es muy difícil, porque entendemos que hay 2 o 3 testimonios que vinculan a Diosdado Cabello, que es el 2 del régimen de Maduro. Maduro que ha sido objeto de confiscaciones millonarias de parte de la justicia norteamericana justamente por estos días. Joyas, una avioneta, vehículos, propiedades, etcétera. Y que además ha negado la existencia del Tren de Aragua, el régimen. Es muy difícil vincular a una figura como Diosdado Cabello a este crimen, y no solo vincularlo, sino que lograr su comparecencia ante la justicia de alguna manera, para decirlo en concreto, si efectivamente se logra establecer que Diosdado Cabello planificó este crimen y mandó a ejecutarlo e incluso lo financió, ¿qué posibilidades hay real, con un mínimo de umbral de realidad, de que él comparezca ante la justicia de alguna manera
o eventualmente llegue a pagar por su participación en un crimen de estas características. Nadie lo va, el régimen no lo va a mandar, ellos niegan la existencia del tren de Aragua, él no va a salir de las fronteras seguras ni va a ir a países donde haya convenios de extradición, es bastante obvio. A ver, Iván, yo creo que has mencionado lo que en la práctica puede pasar. Es decir, si la prueba es suficiente, los antecedentes son de tal magnitud que permitan atribuir responsabilidad o una imputación franca, sostenible, qué sé yo, robusta respecto del número 2 del régimen venezolano, claramente esa persona va a tener una orden de captura internacional, pero no va a salir de Venezuela. Es muy Pero también la tiene difícil. Maduro, se ofrecen 50 millones de dólares Claro, por su cabeza claro, y eso... claro. Claro, entonces es difícil. Lógicamente no va a haber un comando a buscarlo para que comparezca ante la autoridad chilena. Se fija, sencillamente pasa que esto queda de esa manera, pero es importante el esclarecimiento del hecho, avanzar en los esclarecimientos para que no quede trunco. Si la investigación penal tiene esa robustez, tiene que seguir adelante. Yo creo que por eso es que el Ministerio Público ha decidido presentar los antecedentes ante la Corte Penal Internacional, porque me parece importante esclarecer el hecho. Esto es un hecho que afecta un Estado de derecho, digamos, nuestras propias normas. Estamos en un país a kilómetros, a miles de kilómetros de distancia. Si esto es así, como se está planteando, tiene una gravedad internacional enorme. Avancemos en esa línea, porque supongamos que efectivamente se logra establecer judicialmente, más allá de toda duda razonable, como exige la justicia de nuestro país, que aquí hubo una planificación desde el régimen venezolano. Evidentemente, los autores intelectuales es casi improbable que vayan a pagar por este crimen toda vez que la dictadura en Venezuela se mantenga. Pero ¿qué significa desde el punto de vista de la vulneración de los derechos? Porque sería una acción intrusiva de un Estado en territorio soberano de otro, vulnerando todos los preceptos que usted puede establecer. Desde el punto de vista estrictamente judicial, si se llega a establecer esa línea, ¿qué implica? ¿Qué tipo de delitos se han cometido contra la soberanía de nuestro país? Además del delito material del secuestro y el asesinato de Roano Logea, que es lo obvio y lo inicial. O sea, las responsabilidades penales son personales en términos concretos y aquí las personas que son responsables del financiamiento, del encargo, del homicidio, también deberían caer. En términos de una violación, vulneración a la normativa interna de un Estado, la verdad de las cosas es que aquello no resulta, o sea, es muy relevante desde el punto de vista de la convivencia internacional. Será reclamable frente a las autoridades internacionales, sin duda. Pero, francamente, lo relevante para nosotros es poder esclarecer el hecho en términos concretos, francos, y que permita esto también ser un ejemplo para la comunidad internacional. Si Venezuela está detrás como Estado, como parte del gobierno o personas de su gobierno están detrás del asesinato, claramente debe ser esclarecido. Me parece que no es solo una noticia, sino que implica la vulneración a las normas propias de un Estado. No sé cuál es el paso siguiente. Me imagino que será un tema, digamos, ya protocolar, digamos, que tenga que ver con un tema de Cancillería, una decisión del Estado de Chile en torno a romper relaciones, si es que vale la pena o no. Serán otras las decisiones, pero eso escapa a la materia de procesal penal que a mí me convoca, digamos. Ahora, Luis, desde el punto de vista, y volviendo a la causa misma, al avance, a la detención de este sujeto conocido como el Gordo Alex, de Alfredo Enríquez, y todos los operativos realizados ayer en la Comuna de Independencia, donde la verdad es que se ha ido perdiendo la capacidad de asombro, pero por si la gente no lo tiene en consideración, en un edificio en lo particular había una treintena de departamentos en la práctica tomadas por el crimen organizado, de manera completamente irregular, donde había uno de estos departamentos que era un sitio de retención, es decir, allí se detenía a personas en contra de su voluntad y se las sometía a premios ilegítimos, donde hay una docena de detenidos de diversas nacionalidades, principalmente venezolanos, pero también dominicanos, también colombianos, donde han participado en secuestro activo y se empiezan, a conectar distintos tipos de secuestros, como si esta fuera una unidad logística del crimen organizado, para decirle es un centro de acopio de crimen organizado. Se junta el secuestro extorsivo del empresario Cartellani, se junta el sicariato del denominado Rey de Meix, y además, bueno, tenemos la detención de este sujeto, el Gordo Alex. ¿Qué está pasando? Y le digo porque de pronto uno pierde la capacidad de asombro, pero ¿cómo se ha ido escalando en este tipo de delito?
No ya en los últimos años, en los últimos meses sencillamente. Es que en los últimos meses, Iván, estamos viendo lo que está aconteciendo de manera frenética en los últimos años. Y en consecuencia, hoy día somos testigos de lo que está pasando. Esto, Iván, estaba pasando en Iquique y en Alto Hospicio hace harto rato. Y los fiscales, perdón, Nosotros, regionales los advirtieron, lo que nos pasa a nosotros les va a ocurrir a sí. ustedes en Santiago en los próximos años si no se dan cuenta. Y ocurrió. Lo dijo el fiscal La Carrera, lo dijeron sentencia varios. la sentencia del caso Gallegos es de la Suprema, de la Corte Suprema es de julio de este año. Sí, claro. Y usted puede ver ahí casas de tortura, desmembramiento de cuerpo y una serie Casas de de cosas pique y todo eso. claro, y asesinatos muy parecidos al caso del teniente Ojeda, quizás con la misma lápida de cemento, pero no lo quisimos ver. Y se dijo varias veces antes que esto estaba y podía pasar en Santiago. Hoy día estamos viendo este frenesí en ciertos sectores. Y lo que estamos viendo es algo que usted acaba de destacar, que me parece doblemente preocupante desde el punto de vista de lo que nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando. Es la coordinación operativa entre distintos grupos criminales, extranjeros o nacionales, para instalar sectores funcionales a su delito. Es decir, puede haber un sector de secuestro que sirva, una casa que sirva a varios grupos criminales. Eso yo, francamente, no se había visto. Se había visto respecto del Tren de Aragua y qué sé yo, pero que no sabíamos que tenían tanta relación con otros grupos criminales. Esto es un desafío real a la seguridad pública en nuestro país. Hemos dado pasos complicados, muy complejos, y me parece que yo lo planteaba en una reunión con empresarios norteamericanos aquí en Chile, en AmCham, en orden a que efectivamente el Estado requiere de una visión distinta para esto y requiere del apoyo de los privados. Hay una serie de situaciones que para llegar a esto se requiere corrupción, de una corrupción instalada en algunos sectores. Se requiere corrupción de varios sectores en gendarmería. No estamos mirando, estas personas van a estar privadas de libertad en gendarmería, en una cárcel de alta Perdón, seguridad. a menos que los dejen libres. Bueno, A pero menos si que se están cometa privadas, de nuevo un, claro, comillas, si están error. privadas de Llevamos libertad, 3 en un mes. ¿qué capacidad de segmentación tienen adentro de las cárceles en Chile? ¿Por qué nosotros vamos a ser tan distintos a nuestro barrio? Es decir, mire, se están cumpliendo 25 años de la reforma procesal penal este año en nuestro país. El 16 de diciembre del año 2000 partió la reforma en Temuco y en Serena. Y la delincuencia o la criminalidad de hoy día es diametralmente opuesta. Se han dictado 20 páginas de leyes sobre esa misma reforma, y creo que es el momento preciso para reflexionar en cómo vamos, qué sociedad queremos construir y cómo nos vamos a articular entre la empresa privada lícita, ¿no? No con redes criminales, porque las redes criminales también construyen empresas privadas lícitas, y el Estado para responder frente a estos requerimientos urgentes. Por, Incluso tiene que ver con cómo la prensa trata esto. Perdone que se lo plantee de esta manera. Tantos datos que damos. El nombre del secuestrado, cuánto pagó, dónde estuvo retenido, es decir, quién es su familia. Aparece la señora declarando cuántos hijos tiene. Perdóneme, se lo digo en forma bien honesta. Esto no es juego, no es un hecho No, aislado. de hecho, de Ya hecho, estamos. de hecho, muchos medios, entre otros, optó, por ejemplo, en el caso del empresario Cartellani, cuando él estaba capturado, teníamos la información, la identidad, la dirección, no dar los montos, no dar nada, porque efectivamente se pone en riesgo la operación y se pone en riesgo principalmente la vida de la persona. Y hay otros países, y a lo mejor habría que, usted en su calidad de ex fiscal y con la experiencia académica que tiene y material al respecto, que han tomado iniciativas como en Italia, por ejemplo, que cuando se produce un secuestro extorsivo, una de las primeras medidas del Estado es congelar las cuentas bancarias de los familiares directos de la víctima. De manera tal Y que en de Chile no no pasa. que en Chile no pasa, de manera tal que exista la imposibilidad material de acceder a un pago, con lo cual se desincentiva esto que es una verdadera industria delictiva. Pero bueno, ex fiscal, son muchas lecciones que aprender. En virtud del tiempo, solamente, no sé si me puede ayudar con una respuesta, porque la Fiscalía tiene la unidad ECO, el fiscal Barro ha hecho un trabajo bien relevante, yo creo que además ha sido relevado por distintos sectores, pero yo le quiero preguntar por su experiencia, el nivel de preparación de nuestras policías, tanto la uniformada como la civil, para enfrentar este tipo de criminalidad en lo particular. ¿Hay que hacer un upgrade, hay que hacer una actualización, o la policía y carabineros sí están preparados para enfrentar este tipo de crimen?
Este es un proceso y es un camino. Yo creo que se ha mejorado, pero claramente si ustedes tienen la información del nombre del secuestrado, cuánto pagó, de alguna parte provino. Usted me entenderá. ¿Se Evidente. fija? Entonces, claro que hay que hacer un upgrade. Claro que hay que mejorar nuestra capacidad de entender la funcionalidad y el sistema, cómo opera el crimen organizado. Y yo creo que hay mucho, mucho por crecer en ese sentido para hacer las cosas bien. No me gustaría, a ninguno de nosotros nos gustaría que esto se transforme en costumbre. Por mucho que algunas autoridades nos llaman a decir que sé yo, que esto cambió, que nuestro país cambió. No, me niego y creo que debemos negarnos a acostumbrarnos a esta criminalidad cada vez más violenta y más compleja para hacerla, qué sé yo, y para resignarnos a que esto ocurre porque tiene que ocurrir y punto. Luis Toledo, ex fiscal, director del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, le damos las gracias por esta conversación. Estamos en contacto. Que tenga una buena jornada, muy amable.